Listo, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí, contento de verles, contento de escuchar a mi hermano Diego, que aunque no somos hijos de la misma madre y del mismo padre, sabemos que somos hermanos Qué ch- y compartimos un montón de espacios juntos y donde nos encontramos siempre la pasamos re bien y trabajamos también muy bien juntos. Entonces me da gusto verlo acá y escucharlo también me da mucho gusto. Y ver a las caras conocidas, ¿no? Que las conozco ya también de otros lugares, de otros espacios, Ana Laura, Marianne, Moni, y pues las caritas nuevas también, gusto de poder conocer gente nueva que está también en, en estos menesteres que nos traen hoy aquí, ¿no? Is Velasco nos saluda. Buenas noches. Bueno, voy a em, compartir la pantalla y te parece si nos vas compartiendo por qué este documento em, consideras importante o qué te hizo decir, oigan, sí, esto es importante, ¿no? Y compartirlo. Claro, eh, pues primero me gustaría saber si pudieron eh, todas y todos darle un vistazo o leer el documento. Este, y si no, bueno, aquí podremos ir haciendo algunas precisiones, algunas síntesis. ¿Por qué me pareció importante y relevante? Cuando yo conocí a este autor, yo estaba de viaje en Colombia y estaba de visita en una comunidad de aprendizaje libre y dentro de los muchos compartires que tuvimos ahí, este fue uno de ellos. Y Erwin Fabián ha hecho un trabajo muy interesante porque él trabaja de manera muy cercana como catedrático en la Universidad de Bogotá, en Colombia. Y entonces este documento es una recopilación de un montón de autores muy importantes que por ahí en la bibliografía podrán ver. Además de hacer una síntesis, hace una propia mm, relatoría, ¿no? Desde sus entendimientos, después de, de haberse chutado toda la bibliografía que viene ahí al final, hace este compendio, ¿no? Y no es el único, no es la única publicación que tiene otras publicaciones por ahí también muy interesantes, pero este en particular me llamó la atención porque quienes estamos o quienes formamos parte de la red de centros de aprendizaje ágil, este, y hemos estado a cargo de algún centro, pues nos da una visión de de un lugar que, que busca, ¿no? Busca de alguna manera alinearse con muchos de los valores y de los principios y de los fundamentos que tiene el modelo de aprendizaje ágil. Aunque desde una realidad distinta, muy parecida a la realidad, a la comunidad en donde yo estuve compartiendo, eh, hay, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una distancia bastante amplia entre lo que en nuestro contexto latinoamericano vamos transformando, ¿no? En lo que comprendemos por educación y el ir dando estos pasos hacia una forma distinta de compartir el desarrollo del aprendizaje, nos hace tener que
hacer una transición, hacer una transición de hábitos, de costumbres, de ideologías, de visiones, de transformar paradigmas, no nada más en la forma de compartir el conocimiento, sino también en la manera de relacionarnos con personas no adultas, que es algo que de repente en la educación convencional se ha dejado mucho de lado y que al estar yo por allá de visita en Colombia y al encontrarme con este texto, con todo y el trabajo que ya veníamos haciendo acá en Educambiando y en lo que ya habíamos venido implementando, me dio una visión todavía más amplia y me permitió ver que el camino todavía sigue, ¿no? O sea, que estamos en un punto de transformación, de cambio, de tratar de integrar nuevas prácticas, pero lo que plantea este documento nos habla de un paso todavía mucho más allá, un paso más allá que me deja pensando qué tan dispuestos estamos a llegar hasta ahí, a crear espacios que, como lo dice el título de este escrito, contiene las características de un colegio realmente alternativo. Y si bien hay muchas similitudes y resonancias con lo que al menos nosotros acá en Educambiando buscamos sostener y mantener, también sé que para muchos otros espacios no ha sido tan fácil hacer esta transición, sobre todo en en el acompañamiento con las familias que se van integrando y que estas familias tienen que entrar también en estos procesos transformativos y a veces no se tienen las herramientas suficientes, la experiencia suficiente, los conocimientos suficientes, la energía suficiente para poder acompañar también a las familias, a las mamás, a los papás, a lo que, a lo que se van a enfrentar al hacer estos cambios. Porque no solamente se van a enfrentar a sus propios fantasmas, ¿no? Sino también a los de las personas que están a su alrededor y sobre todo de las personas allegadas, de las personas cercanas. Entonces, entendiendo que este camino no es fácil, cuando yo leo este trabajo de Erwin, eh, me dio la oportunidad de compartirlo también en muchas de las formaciones que hemos dado y que hemos compartido. Y me parece que por aquí con Moni, cuando Moni tomó una formación con nosotros, compartimos en alguna de las sesiones en vivo parte de esta lectura. Me parece que también con Ana Laura, creo que con Marianne también. Creo que, bueno, quienes han tomado formaciones con nosotros, creo que en algún momento hemos compartido algo, ¿no? De este compendio. Eh, y se los hemos compartido a las familias de la comunidad y siempre he tenido ganas de resonar con ello. Siempre he tenido ganas de resonar con otras personas que lo lean y saber qué les deja pensando, qué les deja pensando todo lo que dice Erwin, ¿no? Y y saber si esto les invita a hacer algún cambio, si les invita a hacer algo diferente, si les invita a hacer algo. Y ese es el motivo principal del por qué en este espacio creado justo para la lectura y para compartir este, autores pues que se alinean con estas formas de compartir el aprendizaje, eh, me pareció el espacio ideal para poder hacerlo. Y muchas gracias, qué bonita tu explicación. Y me da muchas ganas, me da mucho entusiasmo, me da mucha curiosidad de empezar a leerlo, eh, porque claro que sabemos que cuando escuchamos a una persona hablar de este modo, eh, nos da esa curiosidad, ¿no? De compartir.
de ver, de explorar qué está ahí sucediendo, por qué todo este entusiasmo, energía. Entonces, no sé, ¿empezamos? ¿Te gustaría? Claro, claro, claro. Eh, ¿cómo viene la dinámica de la lectura? ¿Quién empieza? ¿Quién le sigue? ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzas tú? ¿Cómo va? Preguntamos si alguien quiere empezar. Vale. ¿Alguien gusta? Si no, yo ahorita le doy. Ok, Yo puedo. ok. No me escuché. Sí, adelante, amigo. ¿Ah, Dale. sí? Sí, sí. Entonces, Ahí se ve bien. que andan muy prendidos todos. Sí se ve. Ey, ¿por qué me jalas los pelitos? Bueno, inicio con la cita. Mira, es lo que tiene los lentes Se que parece a parecen a... los de No, los de este. Listo, pues. Tengo siempre miedo de lo que... Ay, Dios. Ok. Tengo siempre miedo de lo que hace que me equivoque, tenga razón. De lo que hace que me equivoque, tenga razón. Humberto Eco, la estrategia de la ilusión. Ok. Este artículo presenta las características mínimas imprescindibles de un colegio que se entienda a sí mismo como realmente alternativo. Estas van desde el entendimiento de los procesos de aprendizaje hasta la relación directa entre crianza y educación, pasando por un cuestionamiento crítico sobre la obligatoriedad de la asistencia, la segregación por edad y sexo, la existencia de asignaturas, el gozo, el aprendizaje y la producción concebidas separadamente, el uso de la tecnología, las evaluaciones, la noción de continuidad y cultura, las historias de vida y las relaciones de los, después baja, gracias, de los seres humanos allí involucrados, así como la forma en que se toman decisiones y la importancia de la ecología. Se enfatiza que no existe un colegio realmente alternativo debido a que contemplar todas las características aquí expuestas requiere no solo un replanteamiento del colegio mismo, sino una discusión más profunda acerca del por qué y para qué de la educación, agregando unos elementos claves, familia y comunidad. Ok. Como toda estructura piramidal, la escuela occidental moderna se sostiene gracias a su base. Millones de infantes son entregados voluntariamente por sus propios padres para que el sistema los asimile. Las esperanzas son mutuas. La institución recibe dinero y a cambio produce seres humanos ajustados a las necesidades de la producción del capitalismo de consumo. Los padres esperan que ese ajuste de sus hijas e hijos les haga partícipes del muy controlado flujo de dinero con el que se recompensa el esfuerzo humano por multiplicar el capital. La idea es que lo que se pagó en educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes regrese multiplicado en forma de salarios futuros, de rentabilidad por la inversión. Es un negocio de promesas, es decir, especulativo. De hecho, la rentabilidad del negocio se basa en que quien vende la educación no tiene que cumplir la promesa de entregar al comprador una mejor vida. Pensar el colegio y el aprendizaje requiere de forma cada vez más clara e ineludible cuestionar los paradigmas de educación imperantes. Estos no solo incluyen al colegio-escuela formal, sino también a las nuevas formas de colegio-escuela que pretenden ser alternativos. Solo con otorgarse a sí mismos esa denominación sin entender o cuestionar el verdadero alcance que puede tener lo alternativo. Pensar un colegio alternativo no solo consiste en desmarcarse de los conceptos tradicionales,
es proponer nuevas formas y entendimientos dentro del colegio-escuela que permitan resolver y entender la relación directa que existe entre educación y ser humano. Cuando se habla de la necesidad de transgredir paradigmas, se está pensando en redefinir incluso lo que ahora mismo se conoce como colegio alternativo y enmarcarlo en un nuevo concepto, o mejor, en un concepto consciente sobre la educación realmente alternativa, sobre lo que la educación realmente alternativa puede abordar, reconocer, incorporar y reproducir. En este orden de ideas, es válido entonces preguntarse por qué las características de un colegio realmente alternativo. Me dicen cuándo parar, cuándo cambiar, cuando quieran alguien leer, please. ¿Cuáles deben ser las características de un colegio realmente alternativo? Al preguntar en dónde van puntualmente las características de lo que se cree debe ser un colegio funcional a las necesidades actuales, se encuentran algunos puntos concretos que se pueden enumerar. Si un colegio quiere ser verdaderamente diferente y formador de una educación alterativa y transformadora con miras a integrar los procesos de aprendizaje adecuadamente en el siglo XXI, debería tener al menos las siguientes características. La asistencia no debe ser obligatoria. Un colegio realmente alternativo, en adelante, las siglas CRA o CRA, no obliga a asistir de una forma presencial ni virtual. No es imperativo que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes concurran ahí cotidianamente. Se entiende que el aprendizaje se da de manera libre, por lo que no puede fundamentarse en la obligación ni de asistir ni de cumplir horarios o jornadas de estudio. En otras palabras, se debe incentivar una formación para la autodisciplina y no para la disciplina, entendida esta última como la disposición a obedecer órdenes, incluso si éstas son dadas con aparente afecto. Hay suficientes estudios que demuestran que el aprendizaje se produce realmente cuando se hace por voluntad propia, cuando hay gozo y satisfacción y no cuando hay obligatoriedad. Al respecto, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, 1982, y la teoría del aprendizaje sociocultural de Lev Vygotsky, de 1978, señalan que el aprendizaje se produce en espacios en donde se permite una interacción dinámica entre el aprendiz y el entorno sociocultural o el contexto particular que no debe estar condicionado a la obligatoriedad y se posibilite la autonomía para que se dé de forma no pasiva y proactiva. Pues el aprendiz no es un cuenco vacío que deba ser llenado con información, sino un individuo con capacidades internas inherentes al aprendizaje que, valga decirlo y resaltarlo, no solo aprende en el colegio. Al respecto, dice Eberhard y Kennedy en el 2001 que el pensar se transforma en lo social, dado que es en la interacción con el otro en donde se intercambia tanto información como la manera en que se procesa la misma a partir de un conjunto de reglas, consejos y creencias. El pensamiento de la obligatoriedad del colegio-escuela se simplifica en las ideas de Fichte, 1985, filósofo alemán que le atribuía a esta institución la tarea de enseñar a todos a obedecer órdenes y respetar una organización, desconociendo en el ser humano una necesidad permanente de relacionarse con el aprendizaje. Gracias a esta tendencia por el control, la necesidad de aprender se explora superficialmente en el colegio-escuela formal, pues la profundidad del aprendizaje se recusa y se presenta fuera del tiempo y el espacio, dándose en un entorno más cercano que se relaciona con un tránsito legítimo de múltiples y diversos escenarios. Le paso la Si palabra a quieres, alguien más. Ujú. ¿sigo yo? Ok, dos, Sí, el sí. aprendizaje cotidiano es intergeneracional. Un colegio realmente alternativo, CRA, debe constituir un encuentro intergeneracional cotidiano permanente,
No hay segmentación por edad ni tampoco separación de sexos. No es suficiente con la diferencia de edades entre alumnos y profesores. En la educación en general se puede reconocer que en el ser humano existen múltiples dimensiones en las que las relaciones se construyen dando legitimidad a los otros, favoreciendo la existencia de espacios de vivencia y convivencia enmarcados en el mutuo respeto y la colaboración. Dávila y Maturana, 2006. En la esfera del ser, en el proceso de relacionamiento de la niña, el niño, adolescente y joven, es inválido y obtuso recurrir al relacionamiento controlado entre pares, caracterizados por edad o sexo, debido a que el sujeto social en sí mismo transita y aprende en la multidimensionalidad relacional. La interacción entre niños y niñas de edades diferentes posibilita la complejidad de las relaciones, favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas y de liderazgo. Gray, 2013. Es únicamente en el colegio-escuela en donde se segmenta por edades a las niñas y niños, contrario a lo que sucede cotidianamente en la vida. Lais, 2012. Coartando la posibilidad innata de los niños de aprender, enseñar, convivir y cooperar con el otro. ¿Sigo? Bueno, sigo. 3. No existen asignaturas. En un colegio realmente alternativo, CRA, no hay asignaturas. Un CRA posibilita un encuentro transdisciplinar permanente y cotidiano con el conocimiento. Por tratarse de un encuentro transdisciplinar, se debe entender al colegio como un espacio en el cual el conocimiento no está organizado en feudos o en islas de saber. No está fragmentado en disciplinas aisladas unas de otras, ni bajo el fundamento de la división-fragmentación. Por el contrario, tiene una perspectiva realmente transdisciplinar del conocimiento sin segmentarlo en asignaturas. Cabe señalar que esta búsqueda de transdisciplinariedad también se refleja en las capacidades en sí mismas diversas del cuerpo docente, el cual de ninguna manera está conformado por seres humanos especializados en campo alguno, sino que por el contrario, es capaz de ver más allá de las competencias particulares categorizadas en materias específicas de estudio. La vida concreta es fuente del conocimiento. Por ejemplo, a partir de los alimentos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes han consumido, se puede aprender de geografía, historia, filosofía, matemáticas de manera interdisciplinar. El reto está en borrar las fronteras existentes entre las disciplinas. La biología, la antropología, la sociología, la matemática, la ciencia parten de la vida real y cotidiana de los seres humanos. La vida misma es la posibilidad explícita de construcción transdisciplinar del conocimiento. No son las asignaturas de un currículo las que determinan el grado de desarrollo de un ser humano. Es el grado de desarrollo y el entusiasmo de un ser humano el que determina con cuáles aspectos del conocimiento se involucra. No son las asignaturas como dominios del conocimiento las que lo construyen. Es la necesidad de los seres humanos la que construye esos dominios y así construye conocimiento, el cual es en sí mismo fluido, transdisciplinar, basado en la experiencia humana y parte inseparable de ella. El concepto de transdisciplinariedad se puede entender mejor como expresión de una red compleja de interacciones visibles y ocultas que actúan de forma concurrente e instantánea sobre la construcción social de la realidad, la cual está constituida por múltiples y pluriformes sucesos, a la vez definidos y cambiantes. Berger y Luckman, 1967. Entendiendo que la realidad es compleja. En Edgar Morin y Nicolescu, 1994, y en Barasav Nicolescu, 1996, se puede leer la transdisciplinariedad como una manera de relacionarse con la realidad de forma transversal e integrada al conocimiento inmerso en las disciplinas, de manera que se alcance la capacidad y competencia para tomar en cuenta todas las áreas del problema que se examina. Según la biología de la educación de Humberto Maturana, 2001, esto es la base de la evolución de las especies, la capacidad de configurar diversas y diferentes relaciones a partir de un modo de vivir en un medio cambiante por excelencia. Si alguien más quiere continuar. Yo. ¿Sí? Yo puedo ¿Seguimos? un poco.
Sí, sí, Ah, adelante. ok. Ese como quitaste el micrófono. ¿Quién dijo que yo para darle el micrófono? Me espero uno más. Yo, un poquito. Ok, dale, dale. Sí. 4. Gozo, aprendizaje y trabajo permanente. Un colegio realmente alternativo debería ser capaz de propender para que en cada actividad que sucede cotidianamente en la que estén involucradas las personas genere al mismo tiempo gozo, aprendizaje y trabajo. La mayoría de personas se acostumbraron a que es un sitio diferente donde se goza, que en otro diferente se aprende y que en uno más se trabaja. UNCRA se esfuerza para que esto no se siga fragmentando. Es indudable que antes de la revolución industrial del siglo XIX, que trajo consigo la institucionalización de los colegios, escuelas reconocidos por el Estado, la gente aprendía actividades u oficios con el quehacer mismo, sin la mediación necesaria de maestros titulados y por fuera de la rigidez de un salón o aula. Las experiencias educativas de este tipo, que históricamente han tenido un largo aliento, son la base de la relación instrucción-aprendizaje-acción. La educación formal hoy día ha opacado a las opciones alejadas de las estructuras organizativas reconocidas oficialmente, con lo cual se invisibiliza su potencial en la formación de sujetos y en la transformación social. Del descuido por estos asuntos es que deriva el rezago teórico conceptual frente al fenómeno de la crítica al colegio-escuela tradicional. En otras palabras, es gracias al rezago crítico que se da dentro del colegio-escuela tradicional que la educación se ha tardado en repensarse desde otras formas. Chomsky, 2009. 5. La falacia de las máquinas digitales. Un colegio realmente alternativo de calidad humana no sigue reproduciendo el engaño de que las máquinas computacionales son parte importante en la resolución de los problemas del aprendizaje de los seres humanos. Los sistemas digitales de comunicación interactiva, al igual que otros sistemas de difusión no interactiva como la radio y la televisión, constituyen un espacio o herramienta capaz de sustentar el aprendizaje, pero no se las puede privilegiar frente a otros espacios como los árboles, los parques, las montañas o las calles. Cualquier contexto convencional o no convencional, mecanizado o no mecanicista, digital, virtual, arbóreo o ciudadano puede ser un espacio importante para aprender. Un CRA no implica que las máquinas digitales contribuyan de manera importante a resolver el asunto de la calidad de la educación, del aprendizaje. Atendiendo al pensamiento de Ernesto Sábato, la tecnología y la técnica deben ser evaluadas desde sus sentidos humanos. García y Jaramillo, 2012. Se debe pensar hasta qué punto la tecnología está siendo útil a intereses externos de su gestión y hasta qué punto es un modo de construcción de autonomía y libertad. Es decir, cómo se está formando criterio alrededor de la tecnología para que ésta ayude a construir identidad y conocimiento. Se hace necesario cuestionar hasta dónde nos están sirviendo las máquinas digitales para ser mejores seres humanos, para entender nuestro sentido en el mundo, para comprender mejor quiénes somos. En un análisis directo y simple se puede decir que la información sin contexto o sin la interpretación adecuada termina por confundir nuestro entendimiento del mundo, en lugar de enriquecerlo. Popova, 2014, Prieto, 2011. Dicha interpretación adecuada solo puede ser medida por baremos filosóficos, políticos o éticos que fortalezcan el proceso evolutivo humano. Es muy curioso que han transcurrido un poco más de 2 siglos desde la Revolución Francesa y estemos otra vez en el mismo punto, definiendo los derechos humanos. La razón puede estar en el nuevo cambio del modo de producción, que cambia la estructura social y cultural. Si bien en la época de la primera revolución industrial la máquina necesitaba al hombre, en la era de la información, la cuarta revolución industrial, según el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial es suficiente para automatizar los procesos industriales de producción. Así pues, el papel del hombre debe ser redefinido. ¿Quieres seguir, Moni? No le sigo. Sí, sí.
Ok, gracias. 6. Validación libre del conocimiento. Los seres humanos involucrados en un espacio de aprendizaje del siglo XXI pueden transitar libremente por diferentes formas de certificación o validación de su conocimiento. No hay currículo, ni grados, tampoco tareas. Quien considere que ya sabe algo se certifica en ese tema, o quien considere que puede cumplir con los requisitos de alguna estructura curricular puede convalidarlos. El proceso de aprendizaje no es lineal y la escuela no debe reproducir la idea de que para poder saber algo se debe cumplir con una secuencia lineal de tareas o de exposición a determinados contenidos. La evaluación en una escuela así no puede ser memorística, debe ser cualitativa, de proceso y formativa, que le permita a cada ser humano involucrado determinar cuándo está en condiciones para validar su conocimiento y validar ante la sociedad su capacidad, disposición o su apropiación de contenidos. No se trata de un ejercicio regulado por una estructura curricular ni predeterminado. Gracias. El problema real de la certificación es que se acerca al conocimiento de manera memorística, privilegiando la respuesta y en detrimento de la curiosidad innata del ser. Michio Kaku, reconocido físico teórico estadounidense, revela cómo esta conducta memorística y en pro del resultado y la respuesta afecta de manera significativa la curiosidad y la exploración. Kaku 2011. Con la puesta en escenas de las calificaciones, el ser entiende la exploración del conocimiento como una búsqueda perpetua de fórmulas mágicas, cortoplacistas, que resumen un camino que por excelencia es arduo, exploratorio y profundo. El pensamiento socrático, que privilegia el acercamiento al conocimiento de manera subjetiva y constructiva, se ve minado por la superposición de la praxis sofista, que da un lugar preponderante a la verdad única como fundamento último del aprendizaje, o más estrictamente como base estructural del colegio-escuela tradicional. Ahí le puedes bajar poquito, por favor. Ok. En contraposición a esto, la construcción del pensamiento moderno, desde Descartes, privilegia la duda como la gran base del aprendizaje, el conocimiento y el saber. En otras palabras, no se debe seguir privilegiando la respuesta, sino la pregunta. En un CRA no hay evaluaciones obligatorias, no hay ninguna evaluación estandarizada. No se recurre a convertir las evaluaciones estandarizadas en un parámetro para la organización del aprendizaje. Existen las evaluaciones, pero los seres humanos ahí involucrados solamente aplican a ella cuando ellos quieran. No hay un ejercicio estandarizado, homogéneo, de imposición de estas pruebas estandarizadas. Esto quiere decir que ese espacio de aprendizaje se relaciona con ese tipo de certificaciones y demás, de acuerdo a los gustos, las motivaciones y los intereses de cada uno de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados. No se les homogeniza para relacionarse con esas pruebas o con prueba alguna, ya sea de carácter interno o de orden nacional. Lo anterior, debido a que la certificación y la calificación se configuran como elemento alienante, como insignia de lo que es correcto aprender en tanto ritmo, método y superficialidad. Más aún, se diseñan con la directa pretensión de detectar, según los patrones establecidos por los garantes del orden, quién es bueno, regular o malo, legitimando una especie de darwinismo social que decanta a los seres humanos de primera y segunda categoría. La lógica se codifica para generar incentivos perversos a la normalización, a la estandarización de los aprendices. No se requiere entonces un ser libre, sino obediente, sumiso, alineado, que reproduzca los cánones sociales que privilegian lo que en nombre del orden social se transforma en barbarie. Ay, qué palabra. Se acepta sin dar pie a la duda la premisa de Hobbes. El hombre como lobo del hombre necesita ser educado, aquietado e inserto en una sociedad servil al poder de aquellos que sin ser capaces de reconocer su historia de vida, están bastante interesados en continuar reproduciendo la desigualdad, la homogeneización y castración de la cultura como camino a la subordinación.
Mm, Bueno, cabe señalar que aunque puede no ser deseable lo que sucede en países como Finlandia y Noruega, el currículo se está transformando allí en una serie de normas generales, de objetivos que permiten a las escuelas ser cada vez más autónomas en cuanto a la forma en que organizan la enseñanza. Las razones para que no sea deseable la educación escandinava es que no hacen un cuestionamiento permanente a los paradigmas de éxito y logro relacionados con esclavitud laboral. Un CRA no está orientado a formar personas para el trabajo o más exactamente a formar personas que se inserten en el mundo corporativo empresarial y que actúen como esclavos creativos. Las escuelas convencionales, incluyendo las universidades, están afectando y destruyendo la creatividad. Lo que muestra el fenómeno finlandés es entonces cómo hacemos escuelas más flexibles para poder tener seres humanos más creativos, obedientes y adoctrinados que sigan y deseen la esclavitud en el mundo corporativo capitalista o en el mundo capitalista estatal. En alusión al lenguaje usado por Iván Illich en Energía y Equidad. La educación tiene que poder ser verdaderamente crítica para ser transformadora. Un CRA tiene las condiciones para acompañar a sujetos que integren simultáneamente el gozo, el aprendizaje y el trabajo de manera colectiva, cooperativa y solidaria, en detrimento de la lógica individualista y servil del trabajo asalariado. ¿Alguien más quiere seguir o la retomo de aquí? ¿La ¿Puedo retomo de seguir? aquí? Vale, adelante. Ok. 7. El aprendizaje es autoorganizado. La niña, el niño, adolescente y joven, como ser humano, aprende de su interacción con su entorno, pero dicha interacción, al ser libre, espontánea y apasionada, les da y refuerza su lugar en el mundo. Permitir un juego verdaderamente libre, un relacionamiento realmente libre con un entorno de aprendizaje, estimula para que sea más hábil, perspicaz, fuerte, alegre y seguro en su relacionamiento con la otredad, la alteridad y la empatía. Coelho y Lacayo, 1992. Varios estudiosos del juego como motor de aprendizaje, a saber, Sutton, 1978, Frischur, 1988, Zapata, en 1990, Herces, 1992, y Menes y Monk, el 2001, entre otros. Asocian el aprendizaje con autonomía, creación y empoderamiento del saber. Luego, un colegio realmente alternativo, CRA, identifica en las personas Se silenció tu micrófono. y su... Ok, ya está. Y su... me perdí. Autodidacta y su curiosidad innata para acercarse al conocimiento. De esta manera, el cuestionamiento al rol orientador directivo del maestro pone en contexto la posibilidad de elevar lineamientos educativos de calidad que acerquen al sujeto al conocimiento, a la formación y a la sabiduría a partir de una posición opuesta a al considerar al niño y la niña como un banco de datos que no tiene la capacidad de contribuir en su propia formación. En favor de procesos alternativos de aprendizaje autónomo, se pueden ver los trabajos de José Rafael Toro del 2004 y García, Jaramillo y Ramírez en 2012, parafraseando a García en 2010, página 14, dice: la educación alternativa funda su acción en el concepto de aprendizaje como principal noción orientadora de los procesos educativos. Para este autor, el aprendizaje y la educación pueden desarrollarse sin la institución, sin la legitimización de ningún tipo de escuela mecanicista y sin la instrucción directiva,
basándose en diversos y múltiples climas, contextos, estímulos, espacios, tiempos de posibilidades, relaciones de afecto real, detonando intereses, lugares diversos y formas propias de abordar el conocimiento y el saber. En palabras de Gustavo Esteva, la gente no necesita ayuda para percibir la realidad ni para prepararse a vivir. Así entonces, en un CRA no hay acción directiva, no hay enseñanza ni instrucción. La dinámica se genera a través de la iniciativa particular que se junta con otras iniciativas singulares y producen unos ejercicios colaborativos de aprendizaje. Esto quiere decir que el rol tradicional del profesor desaparece, inclusive dentro de la pedagogía blanca y otras de esas pedagogías ahora modernas que continúan considerando al niño como una conciencia que debe ser preparada por una dirección cada vez más invisible en busca de obreros más creativos sin que dejen de ser obedientes. No hay guía. El docente, por llamarlo de una manera que se comprenda, señalando que no es un profesor o profesora tradicional. Está ahí solamente para intentar satisfacer a las necesidades, el deseo, el interés de aprendizaje de cada una de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes que van a ese lugar, contrario a lo que reproduce el colegio escuela tradicional. Las personas aprenden sin la necesidad de la instrucción. En la medida en que se logre crear y circular afecto, este aprendizaje va a estar ligado a la autonomía y a la libertad. Fahrenheit 2016. 8. Participación de los familiares. No menos del 50% de las mamás y papás, especialmente mamás, si se considera el trabajo de Rodríguez de 1995 sobre el acompañamiento materno en la infancia, y de los familiares cuidadores de la comunidad participan cotidianamente todos los días de los encuentros en este lugar. El objeto de esto es construir un vínculo verdadero. No es educar al niño para que dependa de la madre o el padre. Es velar por construir una relación de interdependencia, afecto y confianza que le den a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes elementos que les permitan ser autónomos a partir de una crianza respetuosa. Es importante que en todo momento se busque cohesionar, no escindir la crianza y la educación. Es decir, se debe entender que las madres y padres juegan un rol preponderante en la educación de sus hijos y debe ser prioridad atender sus derechos. Miller, 1997. En un colegio realmente alternativo, CRA, además de quienes guían profesionalmente los procesos de aprendizaje y su vivencia, cotidianamente se involucra a diferentes personas que forman parte del contexto familiar, afectivo o social de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, madres, padres u otros adultos acompañantes que estén interesados en participar del aprendizaje, hacen parte del intercambio de experiencia real y cotidiano en ellos. Todos los días las puertas del colegio están abiertas para que estos adultos en condiciones de seguridad puedan observar y actuar en el proceso cotidiano de la escuela. Más allá de la participación de la familia en el colegio, el principio de que ella es la primera educadora de los hijos y rectora de los procesos de la enseñanza y aprendizaje que deben de aplicarse de forma permanente. 9. Relaciones con el territorio. Un colegio realmente alternativo, CRA, tiene relaciones permanentes y cotidianas con la realidad territorial del vecindario comunidad. Permanentemente en este lugar se hacen explícitas las necesidades de ese territorio, de ese lugar donde geográficamente y físicamente están ubicados. CRA se preocupa por acercarse a la familia, reducir la distancia, desplazamiento
entre el colegio y la familia. Hay una interacción permanente, intensa, que acerca este tipo de escuelas tanto a la comunidad como a la noción legítima de una construcción colectiva del Estado. La educación debe tener un espíritu ampliado al entorno social. McLaren 2002. Al respecto, la corriente del institucionalismo contemporáneo, construido desde las ciencias políticas y la historia, la sociología y la economía pública, resaltan el papel de la autoorganización y autogestión colectiva en contextos comunitarios para acercarse a la autonomía. En particular, la labor de Luis Fernando Ramírez Barreros, mientras se desempeñaba como director del Programa de Acción Comunal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., entre 1995 y 1998, muestra cómo el trabajo y la organización comunitaria en contextos locales logra ser, en palabras de André Roche, más cooperativa, incluyente, participativa, legítima, democrática y austera en relación a los costos y la operación de los mecanismos globales y generalizantes que se acercan a propuestas arbitradas y a cambio se alejan de acciones lideradas. El artículo Escaleras del Cielo de Francisco Celis muestra cómo la organización comunitaria promovida por Ramírez permitió que en contextos marginales las organizaciones locales populares gestionarán mejor los recursos de las interventorías formales contratadas con presupuesto público y administradas por los funcionarios gubernamentales. El construir seres humanos realmente autónomos, verdaderamente capaces de determinar su grado de participación y su papel en la sociedad, es un propósito contrario a los proyectos corrientes de la existencia del colegio escuela tradicional. UCRA ofrecería todas las oportunidades para decidir de forma libre en qué clase de sociedad se participa y cómo se participa. Es decir, el proceso de apropiación de la cultura debería ser modulado por el individuo y sus relaciones interdependientes con la comunidad y no por los paradigmas hegemónicos de la sociedad. 10. Diversidad. Un colegio realmente alternativo, CRA, es capaz de vincular la mayor diversidad poblacional. El dinero no puede ser el filtro, no puede ser el mecanismo de exclusión de muchas personas que podrían darle mayor riqueza en términos de diversidad y búsqueda de conocimiento a ese espacio de encuentro. La multiculturalidad presente en la escuela, entendida como la suma de personas diversas. Se fue tu audio, José. Sí, es que me llamaron. La multiculturalidad, culturalidad presente en la escuela, entendida como la suma de personas diversas con características socioeconómicas y culturales diferentes, diversas y opuestas, permiten la interculturalidad de la educación, la cual se refiere a la interdependencia enriquecedora de los valores culturales, permitiendo el encuentro y la construcción de una cultura de la diversidad inclusiva. Así entonces, la presencia consciente de la multiculturalidad, que a todas luces es posible, permite que la educación intercultural como espacio de apertura y fomento facilite la integración colectiva dentro de la comunidad y para la comunidad. Para superponer la educación al presupuesto, una CRA debe mostrar a los seres humanos que le integran una mejor forma de conseguir los recursos para la subsistencia digna. Debe proyectarse encontrar formas de economía comunitaria que no reproduzcan el camino de la venta, la mano de la obra convencional, de la venta de la mano de obra convencional y el tiempo como el único medio para poder conseguir recursos
para los contextos, territorios, familias y comunidades, sean marginales o no. Para que esto suceda, debe ser evidente que UCRA, en primera instancia, funciona alejado de la lógica de la ganancia que históricamente ha servido a los intereses particulares que han instrumentalizado el discurso de la educación alternativa para su provecho individual. Y en segundo lugar, es un espacio abierto, una forma autogestionada, lejos de la privatización que se plantea de forma colectiva, colaborativa y comunitaria. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, si me permiten. ¿Cómo ves, Edgar? Sí, Para, adelante. Lau. para dar paso a reflexiones, comentarios. Como decía Edgar al inicio, ¿qué nos está dejando esto? ¿Qué impresiones, qué reflexiones, preguntas? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué le ha parecido el contenido? ¿Nadie? A mí sí me gustaría Si hacer. hubo algún punto, si hubo algún punto que les llamó más la atención, Sí. algo que les brincó más. Fíjate que a mí me da una... Estoy suponiendo que la mayoría que estamos aquí escuchando ya tenemos un camino recorrido en la desescolarización, o más o menos ya sabemos por qué no mandar los niños a la escuela tradicional. Pero hay contenido que veo que quizá pueda ser difícil entender para, para los que estén apenas iniciándose, o simplemente como toma este material para reflexionar, ¿no? Porque como bien decías al inicio, es un proceso de dejar hábitos, de dejar la creencia, pero creo que tiene que ver también de si ya tenemos una intención de ver ahí, Mm, ¿no? Es lo que reflexiono así como en relación al contenido en general. ujú. Y se levantó la mano. A ver, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, voy a encender un poquito mi cámara para que me conozcan. Este, somos nuevos. De hecho, mis niños, apenas este año los saqué de la escuela por el tema de que nos mudamos. Bueno, yo tengo este tema desde que mi hija nació y yo no la quería mandar al kinder. Cayó en pandemia y no fue virtual y fue así de, ¡ah! Pero después, pues obviamente la familia, la sociedad, de que no, es que métela y así, pues me vi orillada. La metimos un año a kinder y dos a primaria. A mi esposo lo ascienden y nos venimos para Puebla. Y la verdad, para mí fue una oportunidad de empezar con esto, porque mi hija, bueno, mis hijos, los dos, sufrían como en el colegio. Mi hija se estresaba, empezaba con problemas de dermatitis, pero de estrés. Y pues sí, era un tema de que como una niña de 8 años, 7 años en ese momento, se iba a estresar así. Entonces, ahorita, este, ay, mi hijo principalmente, él también, cuando entraba al kinder lloraba. Entonces, todo el año lloró. Y pues ante la sociedad y ante la familia era de, ay, ¿por qué lloras? Es que, ¿qué no te gusta? Y pues yo como mamá me sentía impotente de no poder ayudarlo en esa etapa, en esa transición, de decir, es que mi bebé me necesita, mi bebé quiere estar conmigo. Entonces, bueno, afortunadamente cuando nos venimos para acá, él está muy avanzado, él está muy avanzado porque la hermana le enseña y ya se sabe muchas cosas, muchas, muchas cosas. De verdad nos asombra la capacidad que tiene de aprendizaje.
Ella se puede decir que ante el nivel escolar está un poco rezagada. El tema aquí con mi esposo es de que yo le dije, bueno, yo los quiero meter, yo los quiero sacar de la escuela, vamos a hacer homeschool, aquí no conocemos a nadie, las escuelas están saturadas, dame la oportunidad. Dice, ok, el temor por esta desinformación es de, bueno, yo quiero boletas. Y yo, pero ¿cómo, cómo boletas? O sea, ¿cómo? No los puedo comparar con otros niños, ¿no? Entonces yo entiendo un poco, o sea, los conceptos, pero él no mucho, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿cómo lo vamos a acreditar? ¿Cómo vamos a acreditar el tercer año? Si yo en un futuro los quiero meter a la escuela, ¿qué va a pasar? Y yo, no, es que ¿quién te dijo que los quiero meter a la escuela otra vez, no? Es de que esto es hasta la secundaria, ¿no? Y ha sido un poco difícil el tema con él. Con mis hijos no, porque aprenden de diferentes formas. Este tiempo que no han ido a la escuela me ha ayudado para conocerlos más, saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Me ha ayudado, obviamente, entre el estrés de la vida diaria, de la comida, los quehaceres y todo esto, pues me ha ayudado, a final de cuentas, a conocerlos mejor. Entonces, la duda de mi esposo es esa, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a acreditar? Y yo, déjamelo a mí. Pero sí, yo ya entendí estos conceptos de lo que han estado leyendo. La verdad se me hace una información pues, que yo digo sí, o sea, yo no tengo miedo, ¿no? Y si es cierto, nosotras como mamás somos su principal fuente de conocimiento. eh, y pues, no sé, a mí me gusta mucho este rollo, pero sí quisiera que indagaran un poquito más respecto a la escolarización, por así decirlo, en temas de cómo acreditar y esta parte porque mi esposo los está escuchando, de hecho le dije, ven, hay una plática, ven, y pues quisiera que me orientaran un poquito más y que pues él los pueda escuchar y no piense que yo lo estoy choreando. Gracias, Teresa. Teresa, ¿verdad? ¿Es tu nombre? No, ¿O Isel, cómo es? Ah, Isel. Giselle. Gracias, Giselle. Eh, pues mira, creo que hay mucho camino, ¿no? Por, por recorrer. Y mucho del planteamiento que tiene esta lectura que estamos haciendo hoy, me gusta porque está acompañado de un montón de bibliografía. Entonces, si ustedes tienen ganas de saber más, de cultivarse más, de investigar más sobre este tema, pues aquí esta bibliografía te va a servir un montón. Y dando algunos pasitos para atrás, o sea, algo que me gustaría compartir es que si hay algo muy evidente en el trabajo de Erwin, en este trabajo en particular, es los retos que plantea, ¿no? Porque más allá de que nos hable de características, al traducirlo a nuestra realidad o a nuestro contexto, se pueden ver grandes retos, se pueden ver grandes retos ahí. Y uno de los mayores retos en nuestro contexto, ¿no? Al estar sosteniendo un centro que fomente el aprendizaje libre, la autodirección, la creación de una cultura en la que muchos de los aspectos que acabas de escuchar estaban integrados en ese espacio, era el hecho de que las familias pudieran comprender que nuestra intención no era crear mano de obra calificada para el futuro. Entonces, desde el punto de partida de cada familia, es muy importante el tener muy claro qué es lo que les importa cultivar, cuidar, honrar en el crecimiento, en el desarrollo y en el acompañamiento de sus hijos, de sus hijas, que es el motivo por el cual los están sacando de la escuela. Es decir, yo lo estoy sacando de la escuela porque a mí me interesa cuidar estos valores, estos ideales, esto que es importante para mí.
y que en la escuela no veo o que la escuela no provee. Y por eso estoy buscando una alternativa distinta. Ahora, hablando de cuando estamos llevando o sosteniendo como mamá y papá este proceso, si bien esta lectura habla de un colegio, de características que debe de tener un colegio, si lo pensamos con que ahora el colegio de nuestras hijas y nuestros hijos es nuestro hogar, tenemos que tener claro que no queremos replicar lo mismo que hacemos en la escuela, porque si no, entonces se convierte en lo mismo. Cada día, cada mañana los voy a obligar a que vengan conmigo porque yo voy a ser ahora su maestra, ya no soy su mamá, ahora soy su maestra, y entonces ahora yo les voy a enseñar. Y entonces empezamos a replicar los mismos patrones que se hacen en la escuela. Y como dice la lectura, ¿no? Quizá más amorosamente, quizá más, ¿no? Con palabras más adornadas, más bonitas, pero en la praxis es lo mismo. Y no estamos permitiendo que otras cosas sucedan. Entonces, bueno, eh, creo que el punto aquí es tener claro el por qué estamos optando por un camino distinto y que estén de acuerdo los dos, que los dos resuenen con esos ideales, porque si los dos no están resonando con los mismos valores y con los mismos ideales, tienen que encontrar la manera de tener ese punto de equilibrio, porque maneras de certificarse hay un montón, un montón. Es más, tus hijos pueden llegar a la vida adulta y en ese momento decidir que quieren ser médicos y se van a certificar de todo lo que necesiten para entrar a la universidad y estudiar medicina, ¿no? O sea, yo llegué a la carrera y no sabía por qué estaba estudiando la carrera, no tenía ni idea. Sí, exacto. Es lo que yo no quiero que Entonces, mis hijos. entonces ahora si lo ven en retrospectiva, pues qué diferencia hubiera sido si hasta que ahora que soy una persona adulta, a mis casi 50 años, y que sigo estudiando y que sigo aprendiendo, estoy tomando decisiones ya con más conciencia. Ujú. Y entonces todo ese proceso que viví para estar en la universidad, ahora lo veo en retrospectiva y digo, no tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí, ni para qué estaba ahí. Ajá, exacto. Exacto. Sí, es lo que yo le decía porque yo tengo la carrera trunca en contaduría pública. Me aferré a una carrera de la secundaria que era técnica y era de, me encanta, ¿no? Porque me gustan mucho los números. Entonces, cuando ya llegué a la universidad, fue así de, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? No tengo ni idea, me quiero salir, pero vamos, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad con pensamientos muy arraigados en los que tienes, te obligan prácticamente a terminar lo que empiezas, ¿no? Entonces yo por más que dije, es que quiero cambiarme, no me lo permitieron y fue de, bueno, entonces me salgo, o sea, porque no es mi ideal. Ahorita mis ideales son otros y yo es lo que no quiero que les pase a mis hijos. No quiero que en un momento digan, es que no sé por qué estoy estudiando, mamá, y me hagan lo que a lo mejor yo en su momento hice, que dices, estás desperdiciando tu vida en algo que no te gusta. Y es lo que yo siempre le he fomentado también a mi esposo y me falta a mí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le digo, es que no quiero que trabajes en algo que te va a aburrir o que te va a esclavizar. Quiero que sea algo que te guste, porque si te gusta, lo vas a hacer con gusto, lo disfrutas. Digo, lo mismo quiero para ellos, que digan, me quiero dedicar a esto porque me apasiona, porque lo quiero, no porque tengo que comer. Así es. Muchas gracias, Cris. Y seguro aquí hay muchas personas en este grupo que te van a compartir sus experiencias, te van a decir cómo hay mil maneras de obtener esos certificados cuando sean requeridos. Muchísimas gracias. Por aquí ¿Alguien leo un más? comentario que dejó Teresa. Ella comparte que tienen un camino pequeño, pero ahí vamos y sin ganas de regresar a lo que hace la mayoría, más allá de otra cosa, con el ímpetu de formar personas pensantes y no solo hacer por hacer. Gracias por la charla. Gracias, Teresa.
¿Alguien más por ahí que nos quiera compartir su sentir, su pensar? Bueno, A primero, mí, Sí, adelante, José. adelante. No, cedo la palabra. ¿A quién más estaba por ahí? No vi. ¿Moni, eras tú? No. sí, pero ya levanté mi manita, mejor después de José le doy. Va. Sobre la lectura, se enfoca no en abrir espacios en donde se pueda transitar como comunidad con la misma idea, tanto de padres como de un grupo de, pues que ayudan a la cuestión de del aprendizaje sin perseguir el fin mismo de que pues te van a preparar para algo, sino más bien para ser facilitadores del conocimiento en el área que quieran los niños. Si un niño o un grupo de niños se enfocan no, pues quiero aprender de comida, hacer chef o lo que sea, haya alguien que tenga esos conocimientos que les pueda ayudar a facilitarle a que aprendan y conozcan sobre ese tema o sobre cualquier otro tema es lo mismo, pero que haya un grupo pues de adultos que puedan ayudar a facilitar a esa comunidad de niños el conocimiento que ellos buscan, desean y en respetando sus tiempos en cuanto a que unos van a querer aprender desde muy pequeños y otros se les va a aprender el chip a los 12 15 años de que, yo quiero ser mecánico, yo quiero aprender a hilar. Bueno, entonces el caso es respetar y crear esa comunidad interna para que afloren esas intenciones y un niño pueda experimentar que hoy quiero hacer esto, que quiero aprender otra cosa diferente y eso nutra al niño en diferentes áreas, pues en el nivel que el mismo niño esté pidiendo. Este, y creo que también mencionaron algo sobre la cuestión personal. Este, eh, una duda sobre la preparación y demás, que decían que pues el prepararse, el tener una carrera, pues en mi caso yo tengo una licenciatura en sistemas, trabajo en sistemas, pero he conocido compañeros que fueron técnicos y que fueron mis jefes, que como terminaron o no llegaron, solamente tuvieron una carrera técnica y se fueron preparando a- con la práctica y lograron subir en los peldaños en cuanto a posiciones por conocimiento, por aprendizaje. Y ahorita me doy cuenta que hay muchas formas de cómo titularse en mi carrera y sacar la carrera y los conocimientos y muchas veces ya ni siquiera se requiere el título porque muchas empresas se están abriendo a que te acepten más por la habilidad que tengas que por lo que diga un papel incluso un papel ya no te respalda porque si no te preparas continuamente en lo que te gusta, pues simplemente no cumples con la necesidad que una empresa quiera o que tú mismo como emprendedor quieras efectuar. Este, entonces es muy, pues no digamos que desperdicié mi tiempo, pero muchos pueden facilitarse o vivir nuestros hijos incluso un estrés menos intenso y más enfocado en lo que ellos quieren desde más pequeños. Y creo que ya. Gracias, José Luis. Ahora sí, Moni. Yo quiero leer aquí un parrafitito que nada más como compartir mi experiencia en esta vida que tuve escolarizada. Dice,
la idea es que lo que se pagó en educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes regrese multiplicado en forma de salarios futuros, de rentabilidad por la inversión. En mi caso, en mi familia, sí, en donde yo crecí con mi educación, em, como que mis papás cayeron en esa trampa y me pusieron como en una escuela como de las que se cobraba más, de las mejores educativamente, pero de las que más dañan. O sea, a mí realmente me súper dañó porque así como pues pagaban, digo, mis papás, o sea, yo tenía, me acuerdo, una beca del 50%, y mis papás apenas podían pagarla y el esfuerzo era increíble. Y yo toda la vida me la pasé haciendo tareas. O sea, yo me acuerdo que yo lloraba pero por cumplir, por hacer las tareas. Y ahora ya de adulta, después de que termino mi carrera, también la carrera la elegí, estudiar nutrición. Y también la carrera fue así como que no, o sea, tienes que estudiar algo que te dé de comer. Yo quería estudiar arte. Recuerdo cuando fui a la Universidad de Guadalajara, de artes plásticas, yo estaba fascinada porque veía los salones de la gente bailando y los otros salones todos embarrados de pintura y yo, wow, ¿qué es esto? Pero pues ahora sí que, pues en ese entonces no tuve como el apoyo que hubiera necesitado o el acompañamiento para decidir eso que mi corazón quería. Entonces me fui por nutrición y todo fue por esta mentalidad de lo que leí, ¿no? De creer que mientras más pagas es mejor y pues por propia experiencia fue todo lo opuesto. O sea, fue una desconexión por muchos años conmigo misma que apenas ahorita como que estoy retomando por ejemplo, desde que tomé el CAL hace un par de años, ahí como que empiezo mi camino de reconexión y me ha costado muchísimo y sé que todavía me falta mucho más, pero ahí ando como que ya por fin medio descubriéndome a mis 33 años en vez de a mis 5 años, ¿no? Porque sí, fui en esa escuela desde que tengo 5 años, literal, 6 años. Eso es todo. Gracias, Moni. Recordando que esta sesión está hasta las 10:15 y nuevamente quien quiera la palabra, adelante, puede abrir su micrófono. Yo lo abrí, en este caso, para soltar una bomba, ¿no? Porque, o sea, es muy crítico aquí el, el colega, ¿no? Se ve que pone de manifiesto, pues, más de 11 puntos donde los centros realmente alternativos deben poner énfasis, y no sé si en alguno lo nombra o si para ustedes es evidente que también dentro de esa red pues tiene que haber una constante formación, ¿no? Porque es como, no puedes empezar un centro sin tener un acompañamiento también de otros colegas que estén pasando por lo mismo o que estén como en este caso nosotras haciendo círculos de estudio donde se reflexione sobre estos puntos, porque suena muy mágico, claro que sí, y quienes están en un centro o han estado en un centro o como yo que me desligué de un centro que surgió de algo, de una necesidad y que a final de cuentas se separó y ahora sigue como una escuela privada de alta categoría, pues fue evidente que lo que se necesitaba también era una constante formación. Nosotros dentro de esos años, que fueron 8, tuvimos alrededor de 5 formaciones de nuestro propio equipo, ¿no? Entonces, sobre metodología, sobre pedagogía, sobre este asunto de las metodologías ágiles. Entonces, creo que ahí también, no sé si lo nombra el autor o viene después, si no lo leímos, esta formación constante y este acompañamiento entre colegas o entre personas que estén frente a grupo o facilitando o es sumamente necesario, ¿no? Es realmente necesario y lo pongo
lo pongo ahí como la estrella máxima de lo que se necesita, además del conocimiento previo, porque además te vuelves un todólogo, ¿no? Te vuelves pues el que enseña de nutrición, el que enseña como, y si lo quieres poner así, de historia, de geografía, de todas estas cosas que ya básicamente tú conoces que así funciona el sistema, evidentemente por ese conocimiento quieres no seguir haciéndolo y por eso propones que esto sea diferente. Así nació nuestro centro, ¿no? Como nosotros conociendo el sistema, dijimos, no queremos esto, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que pues sea diferente? Pero a final de cuentas, se pone como algo, como un punto muy rojo que si no hay una formación constante, y un acompañamiento a tus equipos de facilitadores, equipos docentes, tus guías, como quieran llamarles, este, se vuelve insostenible, ¿no? Entonces también estos sueños, si no tienes una red que te acompañe, en este caso como la que ahora sí se está fortaleciendo y que yo lo agradezco un montón, eh, pues entonces no es sostenible. Entonces desde ahí creo que cuando se empiezan centros, tienen que tener también, además de que va a ser un proceso de participación constante de tus familias, porque no es como que te los dejan ahí y te los avientan y te dicen, ah, pues órale, güey, aviéntese usted y qué bueno que tenga las metodologías que quieras, porque pues yo no me voy a hacer cargo, pues, ¿no? O sea, yo nada más vengo, te boto a mi morro y tú te haces cargo, ¿no? O sea, como tú eres el que sabe. Y pues particularmente no es así, ¿no? En Imiari se llamaba nuestro centro, todo era hecho con la comunidad. O sea, con la comunidad me refiero a las familias, ¿no? Ya de ahí sí pasábamos a un grado de pueblo, en donde nosotros teníamos interacción con el pueblo, porque también pensábamos que esto no podía ser solamente para los pocos privilegiados que podían tener el acceso a pagar o a acceder a esta educación o a estos procesos debido a su posibilidad económica. Entonces nosotros acercábamos también esto a las afueras y eso era lo que hacía un poco más como equilibrado todo lo que hemos aprendido nosotros, privilegiados de alguna manera, y las oportunidades como en la escuela pública, pues están sumamente reducidas, vaya, ¿no? Entonces también es un trabajo muy crítico, como lo dice en uno de sus puntos, que nosotros también tenemos que apostar a abrir esos espacios en los lugares poco privilegiados, ya sea porque no hay escuelas o más bien porque pues, la educación que están recibiendo todas estas juventudes pues es eh, básica, por así decirlo. Ahí lo dejo, Mariano. Gracias, amigo. Y no sé si solo básica, ¿eh? A veces hasta pareciera que no nada más es básica, sino limitada. Pues Gracias. yo me voy a, yo me voy a clavar como en aquí, creo que en esta sesión puedo sacar como mi lado más dramático de la historia. Pues, es que me pongo mucho a pensar, ahorita que estaba repasando la primera parte donde dice una discusión más profunda acerca del por qué y para qué de la educación, ¿no? O sea, yo creo que eso es para mí, pues, la pregunta de siempre, el por qué y para qué hago lo que hago, ¿no? O sea, de la manera así como con la intención de estar lo más consciente posible, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, de cualquier cosa, ¿no? De cualquier decisión, de cualquier... Y en temas de educación, que pienso que es como la semillita, o sea, de todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿no? O sea, es como a veces como en mi lado más rebelde me pongo a pensar, ¿qué pasaría si toda la gente dejara de llevar a sus hijos a la escuela? ¿No? ¿Y qué pasaría si, o sea,
qué pasaría con una sola generación de niños que ya no estuvieran ahí, o sea, domesticados de ese lugar. Y claro que entiendo que incluso hasta poder tomar esa decisión es un privilegio para algunos, ¿no? Pero bueno, aquí en este tema que dice agregando unos elementos clave, familia y comunidad, yo creo que así para mí, esta parte de, porque aquí a ver, déjame leer ¿cómo es el título que viene? Participación de los familiares y relaciones con el territorio. Yo, para mí eso es súper poderoso. O sea, yo creo que reconozco en mi propio proceso, o sea, como, pues, hasta el hecho de conocer al vecino, saber quién es el de la tiendita de enfrente, o sea, esas relaciones y ese reconocimiento con la otra, el otro, o sea, que nos llevan a construir desde lo humano, o sea, como ya simplemente te colocan en otro lugar interrelacional, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho haber llegado a un espacio, una casa de una familia en Colombia, yo quedé así súper impactada porque en la sala de su casa tenían un mural en donde ellos tenían dibujado todo su territorio, pero tenían mapeado así los ríos, o sea, solamente su comunidad. Y tenían los ríos que atravesaban, tenían perfectamente identificados los negocios que afectaban esos ríos y que los contaminaban, las especies de aves endémicas, las especies de aves, no sé qué, o sea, y era una familia que salía a hacer observación de aves y con sus vecinos y que su hija prefería atravesar todas las mañanas 45 minutos de bosque y montaña en vez de que su papá la llevara en moto, ¿no? Entonces, cosas que creo que te van haciendo una conexión profunda entonces viene el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que hago? Porque cuando yo estoy conectada auténticamente con algo, desde un lugar así súper genuino y en el que me entiendo parte de todo lo que me rodea, de una familia, de una comunidad, de un territorio, entonces puedo tener más respuestas en ese para qué, ¿no? O sea, ¿para qué aprendo esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Qué estoy tratando de construir no solo yo, sino para y con otras personas, ¿no? Y eso para mí es como creo que de las cosas más poderosas que existen como en temas de educación, ¿no? O sea, el tener la, o sea, noción clara de, o sea, por ejemplo, pienso, si nosotras supiéramos el grandioso poder que tenemos en esta tierra o sea, y el potencial y tantas otras cosas de recursos, pues probablemente no estaríamos aceptando la educación que aceptamos, ¿no? Y así, bueno, me voy como mucho, pero aquí me corto y solo esos temas, o sea, que son como los que a mí me mueven mucho, o sea, el tema de cómo se involucra la familia en estos espacios y el territorio. Y gracias, amigo, por traer este. Gracias, Marian. Marian, yo quiero preguntarle algo a Marian rapidito. Aprovechando lo que compartes, Marian, ¿me podrías regalar o nos podrías regalar un porqué de para qué, de tus para qué haces lo que haces o así, aplicado en tu vida? Gracias, me encanta escuchar. Ahora la preguntada fuiste tú. Ahí lo escribo en el grupito si quieren. Ahorita creo que no tengo tanto tiempo, pero lo comparto. Gracias, Marian. Justo nos queda un minuto para, para ir encaminándonos al cierre de la sesión. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Edgar. Y no sé si estés de acuerdo en dejar como lectura para la casa o Claro, hacemos el mismo ejercicio, leemos juntos. eh, como prefieran, creo que es interesante refrescarlo y releerlo cuando estamos aquí.
Ya queda muy poquito. Realmente quedan 5 puntos más. 5 puntos más. Entonces, este, si gustan leerlo, el enlace está ahí, ¿no? Y si ya se quedaron picados, si quieren saber qué dicen los otros 5 puntos, pues adelante, adelante, cada quien que se autodirija y que vaya a leer si tiene ganas. Y si no, con gusto también podemos encontrarnos nuevamente aquí y Reanudamos retomar la lectura. lectura. Sí, ¿Sí? reanudamos lectura. Esta parte que viene de autoconocimiento va a estar muy buena. Sí, Sí, seguro, seguro. sí. Pues Ok. muchas gracias, Ana Laura, por sostener este espacio, por invitarme. Y gracias a todas y a todos los que nos acompañaron y a los que siguen sosteniendo, Moni, Marianne, que también ahí están siempre sosteniendo este espacio. Muchas gracias. Fue bien lindo poder compartir con ustedes. Nos Muchas encanta, gracias. nos Te encanta esto. queremos, amigo, te queremos. Yo también les quiero muchísimo. Muchas gracias a todos, todas. Gracias, nos vemos la próxima Bonita semana. noche. Bonita noche a todos. Gracias, buenas Chao. noches.